Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Así inicia una nueva edición de Impacto Económico, información económica aquí en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús de inmediato. Titulares. Sin freno el aumento de la informalidad laboral en Colombia. Las previsiones macroeconómicas positivas no corresponden con el bienestar social de la población. Los detalles en tan solo breves minutos. Sólida la economía canadiense, marca ya 8 años seguidos de crecimiento. En nuestra arista económica le presentamos una radiografía del mercado laboral en Canadá. Y China insta a Estados Unidos a resolver la guerra comercial con un diálogo basado en la igualdad y el respeto mutuo. En Economía 360, todos los detalles. Ahora sí, con América Latina en perspectiva, damos inicio a esta edición de Impacto Económico. En Colombia, conseguir un empleo adecuado se ha convertido en un verdadero reto para millones de personas. De hecho, datos oficiales dejan en evidencia que las previsiones macroeconómicas positivas siguen sin corresponderse con el bienestar social para la población. Los datos en el siguiente informe. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, entre febrero y abril de 2019, 47,6% del trabajo en las 23 principales ciudades de Colombia fue informal. El porcentaje no formó parte de las cifras de desempleo, que en abril se ubicaron en 10,3%, afectando a 2,5 millones de personas, pero sí se agregaron a la cifra de ocupados, que en mayo llegó a 21,8 millones de personas. Para el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, la metodología del DANE no es precisa para estudiar el problema de la informalidad y calculan un 65% a nivel nacional. Desde el centro universitario se agrega que la tasa de trabajo precario en las zonas rurales alcanza picos hasta de 85,8%. Asimismo, de los casi 22 millones de colombianos ocupados, 9,5 millones son aportantes al sistema de salud y solo 8,4 millones al de pensión. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el análisis sobre el problema de la informalidad en la región no deben limitarse a políticas de mercado de trabajo. También deben hacerse vínculos del fenómeno con factores estructurales y coyunturales, como el crecimiento económico, transformación tecnológica, dinámicas de reproducción de pobreza y desigualdad, así como restricciones externas de la región. Vamos a cambiar ahora de tema. Una base de datos de una universidad chilena revela que en el país un sector de la población adulta mayor mantiene deudas superiores a sus niveles de ingresos. Para que tenga una idea, al menos 600.000 adultos mayores en Chile tienen una morosidad financiera que triplican sus ingresos, según los datos de la Universidad San Sebastián y la empresa Equifax. Los incumplimientos del sector alcanzan cifras de hasta 1,8 millones de pesos, mientras sus ingresos mensuales en promedio no llegan a los 600.000 pesos. Dentro de ese grupo, unos 50.000 adultos mayores devengan una pensión solidaria de 107.000 pesos y sus deudas llegan a más de 750.000 pesos. De igual forma, los 4.000 casos de quiebras personales registrados en 2018, por lo menos el 15%, estaban vinculadas con el sector poblacional en edad de retiro. Y trabajadores del campo en Paraguay salieron de nuevo a las calles de la ciudad capital para exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos suscritos. Ampliamos la información a continuación. Integrantes de la Coordinadora Nacional Intersectorial de Paraguay se congregaron frente a la sede del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Asunción, exigiendo al gobierno de Mario Abdo Benítez cumplir el acuerdo sobre deudas y producción firmado en marzo. El compromiso suscrito con el gobierno prevé mejorar el acceso a la tierra, refinanciar y reestructurar créditos vencidos, regularizar deudas judicializadas y reactivar la economía productiva para la agricultura familiar. Sin embargo, los dirigentes campesinos afirman que hasta el momento el gobierno no ha dado ninguna señal de avance sobre dichos puntos. El sector denunció problemas para colocar sus productos en el mercado e igualmente dificultades logísticas para transportar la mercancía por cortes de caminos o inundaciones. Asimismo, durante la protesta en Asunción, los trabajadores del campo repartieron solidariamente insumos alimenticios pertenecientes a su cosecha entre la población damnificada por las lluvias que se registran en el país. Vamos a cambiar de contexto. El gobierno mexicano anunció la optimización de inversiones en nuevos campos de crudo a través de su empresa estatal Pemex.
En un comunicado, Petróleos Mexicanos informó que gracias al proceso innovador de contrataciones con el sector privado y al manejo transparente de las finanzas, la empresa redujo en promedio un 26% el costo de los nuevos contratos de servicios, generando ahorros por 23.308 millones de pesos, equivalentes a 1.200 millones de dólares. La estatal acumuló 14 años consecutivos en caída de producción y ahora se ha trazado como meta una estrategia de negocio para revertir el proceso. Por eso implementará un plan de recursos financieros este año en 20 nuevos campos, de los que 16 están en aguas someras y 4 están en tierra. Pemex también concluyó contrataciones de infraestructura marina en 13 plataformas y en 14 ductos marinos con 175 kilómetros de tendido. Es momento de hacer una primera pausa aquí en nuestro Impacto Económico. A regreso, revisamos nuestra arista económica. Hoy le presentamos una radiografía del mercado laboral canadiense. Los detalles a la vuelta. Ya venimos. Mire, si usted está buscando trabajo, sepa que Canadá necesita más trabajadores. Así como lo oye, el país norteamericano necesita alimentar una economía en plena forma que acumula ya 8 años seguidos de crecimiento y que debería cerrar el ejercicio en curso con un alza superior al 2%. Lo revisamos para ustedes en este expediente económico. La economía de Canadá logró un crecimiento de 3% en 2017 según Statistics Canadá, tras marcar un crecimiento de solo 1,5% en 2016. Así, Canadá se convierte en la economía con mayor crecimiento del G7. Algunos atribuyen dicho crecimiento a las inversiones en stock y negocios y al aumento de las exportaciones. El mayor aporte en 2017 ha sido el de las industrias productoras de bienes, principalmente por la extracción de recursos naturales, que crecieron 7,8%, mientras que las industrias de servicios crecieron 2,8%. En 2018, el presupuesto federal prevé un crecimiento real del PIB de 2,2% y de 1,6% en 2019. El coeficiente de la deuda con respecto al PIB de Canadá es de los más bajos de los países desarrollados, con 30,5% en 2017. El gobierno prevé que disminuirá progresivamente en los años venideros, estabilizándose en 28,5% en un plazo de 5 años. No obstante, los hogares siguen estando muy endeudados. En 2017, la tasa de inflación anual llegó a 1,7%, ligeramente bajo el objetivo del Banco de Canadá, que es del 2%. Y en materia laboral, la economía de Canadá agregó casi 32,000 empleos durante el pasado mes de junio. La cifra resultó muy superior a los 20,000 puestos de trabajo que los economistas habían pronosticado para el sexto mes del año. El desempleo por estos días se sitúa en 5,6%, su nivel más bajo desde el año 1976. Sin embargo, el dato no es del todo positivo. ¿Por qué? Le explicamos. La economía canadiense acumula 8 años seguidos de crecimiento, generando 219,000 puestos de trabajo en el último año, un 1,2% más que en los 12 meses anteriores. Sin embargo, esto ha llevado a que la población laboralmente activa del país no sea suficiente para cubrir la demanda de trabajadores en varios sectores de la economía, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Según un reciente informe del Banco de Desarrollo de Negocios de Canadá, casi 4 de cada 10 pymes canadienses tienen problemas para contratar los trabajadores que requieren. Mientras tanto, datos de la Federación de Negocios Independientes de Canadá afirman que la escasez de la fuerza laboral ha ido en aumento exponencialmente. Unos 430,000 empleos de pequeñas y medianas empresas no se han podido ocupar debido a la falta de candidatos en los últimos 4 meses. Quebec es una de las provincias que más está sufriendo la escasez de mano de obra. De las 430,000 vacantes en todo Canadá, casi 118,000 están allí. El informe de la Federación de Negocios Independientes de Canadá también revela que en el último año las vacantes sin cubrir han pasado del 2,9% al 3,3%, cifra que, según indica el informe, supera las marcas registradas antes de la crisis financiera de 2008. El estudio confirma además los nombres de los sectores más afectados por la falta de mano de obra: servicios profesionales, construcción, agricultura e hidrocarburos.
ha aumentado la dificultad para conseguir conductores de camiones de carga y operarios de instalaciones eléctricas, así como jornaleros para los cultivos, pese a que el sueldo medio por hora en los nichos de empleos con vacantes ronda los $21 canadienses, es decir, $15,7 estadounidenses. Esto según cifras oficiales, valores notablemente superiores a los salarios mínimos en las principales provincias del país. Hay voces que aseguran que el incremento de la escasez de mano de obra también responde al envejecimiento de la población canadiense. Y las soluciones propuestas por los especialistas en el mercado laboral para atraer la mano de obra en Canadá pasan por mejorar los incentivos salariales y sobre todo por abrir un poco más la mano a la inmigración. Un reporte de la Dirección General de Estadísticas de Canadá del 2016 ya remarcaba que la contribución de los inmigrantes al mercado laboral es fundamental para lidiar con los factores demográficos que podrían afectar el desarrollo de la economía canadiense en los próximos años. Esto principalmente porque la generación de baby boomers está en plena edad de jubilación y hace falta una generación de relevo que llene esos puestos de trabajo. Pero fue en noviembre de 2017 cuando el gobierno de Justin Trudeau anunció un plan de 3 años para aumentar la llegada de trabajadores extranjeros. Según sus planes, este año Canadá debería recibir algo más de 300,000 personas. En 2019 serán 330,000 y en 2020 340,000. Unas cifras nada despreciables para un país de menos de 40 millones de habitantes, pero cuya progresión está lejos de lo que le gustaría al Consejo Consultivo en materia de crecimiento económico, llegar a 450,000 inmigrantes en 2021. En paralelo, se mantienen diversos programas para la atracción de trabajadores temporales. En 2017, el país norteamericano emitió 286,000 visas de este tipo y la tendencia, aseguran, va a más. La escasa flexibilidad, añaden tanto las cámaras industriales y comerciales como los analistas de mercado de trabajo canadiense, es el gran pero. El aumento de las cuotas migratorias, dicen, es una buena señal, pero debe acompañarse de otras políticas, como atraer a más inmigrantes fuera de los grandes centros urbanos para fomentar el desarrollo del campo. También inciden en la necesidad de cambiar los criterios de selección de los perfiles de trabajadores extranjeros. Momento de hacer una nueva pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360. Le contamos que China le ha pedido a Estados Unidos resolver su crisis o su guerra económica, debo decir, mediante el diálogo basado en el respeto mutuo. Los detalles al regreso. Ya venimos. Miren, en Economía 360 le contamos que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, instó a Estados Unidos a resolver la guerra comercial a través del diálogo basado en la igualdad y el respeto mutuo. Las declaraciones de Kang surgen un día después de que iniciara en Washington una serie de audiencias públicas con respecto a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a las importaciones chinas valoradas en $300,000 millones. Las audiencias se celebrarán a diario por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos durante 2 semanas y se espera que los presentes expresen su oposición a las tarifas. Los aranceles del 25% a productos de China por un valor cercano a los $250,000 millones están en vigor actualmente y ya han tenido repercusiones. La semana pasada, más de 600 compañías y asociaciones estadounidenses enviaron una carta a la Casa Blanca para pedir que cese la escalada de tensiones comerciales con el gigante asiático. Me he dado cuenta que a medida que avanza la audiencia sobre los aranceles estadounidenses propuestos a las importaciones chinas, las oleadas de voces dentro de Estados Unidos contra los aranceles adicionales van en aumento. Incluso Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, admitió abiertamente que las empresas y los consumidores de Estados Unidos pagarán las nuevas tarifas. Además, según un informe reciente de Goldman Sachs, los costos de las tarifas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos se trasladaron completamente a las empresas y familias norteamericanas y su impacto en los Estados Unidos. Los precios de las materias primas son mayores que los estimados previamente. Cambiamos ahora de contexto, nos vamos a Europa. En Alemania, el gobierno regional de Berlín congelará el precio de los alquileres por 5 años, una medida que viene años después de indetenibles aumentos rechazados por miles de residentes en la capital alemana. Los detalles a continuación.
En Alemania, el gobierno de Berlín congelará el precio de los alquileres por un periodo de 5 años. La medida se produce años después de desorbitados aumentos. Las rentas no pueden incrementarse durante 5 años, a solicitud de los inquilinos. Es posible una revisión de la renta en aumentos y la posibilidad de una reducción también debe crearse, legalmente justificada si la renta es excesiva. El proyecto de ley debería estar listo el 17 de octubre para que el Parlamento Regional lo apruebe a tiempo. La ley contempla introducir un límite máximo de alquiler. El importe aún no está claro, pero los alquileres que superen este límite tendrán que ser reducidos en el momento de la solicitud. Está previsto que la ley entre en vigor en enero de 2020, pero para evitar nuevos aumentos de precios, sus efectos serán retroactivos a partir del 18 de junio. La medida ha causado agrado en los residentes de Berlín. Creo que es una buena medida porque el aumento de los alquileres en los últimos tiempos es insoportable para las personas con ingresos más bajos. En los últimos años, miles de residentes en la capital alemana marcharon por las calles de Berlín para protestar contra un aumento constante de alquileres que se ha más que duplicado desde 2008, según un estudio del portal de vivienda en línea immowealth.de. Y ya que estamos en Italia, hay que contarles que ascendió a más de 1.800.000 el número de familias en condiciones de pobreza absoluta en 2018 en ese país, según datos revelados este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas de Italia, el Istat. El órgano también reveló que la cifra de hogares ubicados en la franja de más bajos ingresos representó el pasado año el 7% del total nacional, con unos 5 millones de integrantes, lo que equivale al 8,4% de la población de ese país. En correspondencia con los registros históricos, la incidencia fue mayor en las regiones del sur de la península. En tanto, la pobreza relativa afectó a casi 9 millones de personas, 15% del total nacional. Rusia busca expandir sus inversiones en el Medio Oriente. El portal ruso Sputnik titula de la siguiente manera: Rusia lista para crear en Irán empresas conjuntas de aviación, energía e ingeniería. Así lo manifestó el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, en la 15ª sesión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Iraní. Asimismo, dijo que Rusia también propuso a los socios iraníes que examinen la posibilidad de participación conjunta en el desarrollo del sistema global de navegación por satélite ruso, conocido como GLONASS. Novak agregó que durante la sesión de los dos países abordaron los suministros de trigo ruso a Irán. Bien, momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este martes. Lo hacemos iniciando, como de costumbre, con el barril intermedio de Texas. El WTI marcó hoy $53,30, subiendo 2,64%. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica hoy en $61,75, perdiendo en su caso 1,20%. Y el crudo venezolano se ubica en 385,05 yuanes, que descendió 0,15 yuanes al cierre de esta semana. Con esto llegamos al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.